Ay, madre mía, la que se ha liado con Halil Ibrahim y Esla. Y no, no es lo que os imagináis. No es una ruptura, no es una pelea de las gordas. Es todo lo contrario. De hecho, parece que Halil Ibrahim está ahí, consolando a Esla, y esto, amigos míos, es un giro de guión que nadie, pero nadie se esperaba. Mirad, todos estábamos con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Se rumoreaba, se decía, se especulaba de todo sobre esa parejita. Que si problemas, que si distancias, que si uno por aquí y otro por allá. Y de repente, zas, una imagen, un vídeo, un susurro que lo cambia todo. Halil Ibrahim, el mismo que decían que la tenía en el punto de mira por algo, está consolando a Esla. ¿Pero por qué? ¿Qué le ha pasado a Esla para necesitar esa consolación tan íntima de su, bueno, de su ahora ex, o lo que sea que sean? A ver, para ser honestos, yo estaba convencido de que esto ya estaba finiquitado. Se veía venir, ¿no? Uno se centra en la carrera, el otro en sus cosas. Lo típico que pasa cuando las cosas se enfrían. Pero esto es otra cosa. Esto me hace pensar que quizás el engaño del que tanto se hablaba no era lo que pensábamos. O quizás el engaño fue de otro tipo y Esla es la víctima. Y Halil Ibrahim, en lugar de aprovechar el tirón, va y le tiende la mano. Lo que yo creo que está pasando es que la gente se ha precipitado. Hemos juzgado, hemos sentenciado, hemos dicho hasta aquí hemos llegado, sin tener ni pajolera idea. Y ahora resulta que el que parecía el villano, o el que estaba más apartado, se convierte en el caballero que rescata a la damisela. Y no es un rescate público, no. Es algo más personal. Una mano en el hombro o una palabra al oído, esa mirada que lo dice todo. Y ahí es donde está el salseo bueno, ¿eh? Muchos dicen que es una estrategia para dar que hablar, para generar expectación antes de un regreso triunfal. ¿Y por qué no? En este mundo del famoseo, todo vale para mantenerse en el candelero. Pero yo sospecho que hay algo más genuino. Quizás Halil Ibrahim se dio cuenta de que se equivocó, de que la quería de verdad, o simplemente vio a Esla pasándolo mal y su instinto, su humanidad, le hizo reaccionar. A fin de cuentas, también son personas, ¿no? Con sus altas y bajas, sus metidas de pata y sus momentos de lucidez. Y ahí está el meollo de la cuestión, ¿qué le pasó a Esla? ¿Fue algo tan gordo que la dejó destrozada? ¿Y cómo reaccionó Halil Ibrahim al enterarse? Porque si el engaño era por su parte, menudo giro. Si él la engañó y ahora la consuela, eso sí que es un nivel de complejidad. O a lo mejor el engaño fue algo que le pasó a ella, una decepción enorme y él, a pesar de todo, no pudo dejarla sola. Esto me deja con más preguntas que respuestas, y eso es lo mejor, ¿verdad? Nos obliga a pensar, a imaginar, a debatir. Y justo por eso me encanta este mundillo. Cada día te sorprende. Así que dime, ¿tú crees que este gesto de Halil Ibrahim es una señal de que aún hay amor, o simplemente es una muestra de que, a pesar de todo, hay un respeto y un cariño que va más allá de los problemas de pareja?